Vamos a ver los posoperatorios y nos vamos a enfocar un poco más en manejo de choque postcardiotomía o choque cardiogénico. Bueno, para iniciar con lo del manejo postoperatorio es importante saber la estadificación del riesgo quirúrgico que cada población o cada paciente tiene antes de que ingrese a quirófano. Hay varias escalas que nos ayudan a comprender el riesgo quirúrgico que cada paciente tiene y estas escalas son relevantes porque describen poblaciones y no patologías individuales. Las más utilizadas es la escala de Rach 1 y Aristóteles, que nos predicen el riesgo quirúrgico en base al tipo de cardiopatía que cada paciente tiene. Y eso nos permite tomar decisiones en el manejo, como extubación temprana, el tipo de complicaciones posoperatorias y el tiempo de estancia en terapia intensiva. Además, es importante conocer la edad del paciente, el tiempo de circulación extracorpórea, el score inotrópico antes y durante el trans y en el postoperatorio, el diagnóstico, el tipo de reparación, las complicaciones intraoperatorias, si hizo o no hipertensión pulmonar, sangrado excesivo, arritmias refractarias o síndrome de bajo gasto antes de salir de quirófano. Y eso a nosotros nos sirve para establecer, pues obviamente, un pronóstico de manejo cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la comprensión del manejo postoperatorio del paciente cardiológico comprende aspectos desde la historia del paciente, el manejo de la vía aérea, el manejo anestésico, incluyendo las dosis de los medicamentos durante la anestesia, una descripción detallada de los hallazgos operatorios, el tipo de reparación, las complicaciones intraoperatorias, el tiempo de pinza, el tiempo de circulación, el tipo de hipotermia, el grado de hipotermia, si hubo o no paro circulatorio, si hubo arritmias o si tuvieron alguna complicación para establecer el ritmo después de la hipotermia. Entonces, sobre todo saber si hubo algunas dificultades en el manejo de la vía aérea, si tuvo alguna intubación difícil o problemas con la cardioplegia. Y esto tal vez es lo más importante, cuando al momento de la cirugía es importante que el corazón esté completamente parado, porque si hay algún tipo de actividad eléctrica en el corazón mientras este está sin circulación, pues obviamente el riesgo de que haga lesión o bajo gasto cardíaco en el postoperatorio inmediato es muy alto. Y cuando llega con nosotros, pues es importante saber la monitorización que el paciente tiene. O sea, la monitorización básica comprende PVC, la presión de atrio derecho, atrio izquierdo, presión pulmonar, saturaciones venosas, si hay marcapaso o no, y si tuvo un eco intra o postoperatorio. Pues al ingreso a UCI es muy importante siempre pues, los análisis de gases y el estado ácido-base, los electrolitos, la glucosa, el perfil de coagulación, un electro y sobre todo y lo más importante los gastos por drenajes. Esto nos sirve sobre todo para establecer si el paciente es necesario que tenga una reintervención por sangrado excesivo. El límite que tomamos en las primeras 3 horas es 10 mililitros por kilo de sangrado en la primera hora, sin indicación de reintervención quirúrgica. Una de las complicaciones muy importantes en el manejo postoperatorio es la hipertensión pulmonar. Y este es muy común en el postoperatorio, sobre todo porque ocasiona un aumento en la poscarga del ventrículo derecho y esto empeora aún más la función derecha, sobre todo en pacientes que fueron intervenidos o que tuvieron cirugías del lado derecho. Y los factores que contribuyen no solo son la cardiopatía en sí, sino también la respuesta inflamatoria que esta inicia desde que se abre el tórax, o sea, desde que la sangre se expone al ambiente, pues obviamente hay liberación de citocinas. Lo más importante es la interleucina 6, la 10, el factor de necrosis tumoral y las selectinas, la P y la E. Y en ausencia de una causa quirúrgica, la hipertensión pulmonar puede ser refractaria a manejo y suele requerir asistencia circulatoria mecánica, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, las fisiologías con mayor riesgo de hipertensión arterial pulmonar son aquellas, primero, aquellas que tienen incremento en la presión del sistema arterial pulmonar, como el tronco arterioso, la CIA, el canal AB, la ventana aortopulmonar y la transposición. Y aquellas con obstrucción al drenaje pulmonar, como la conexión anómala total de venas pulmonares, estenosis mitral, una CIA o un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico con una CIA restrictiva. Y obviamente pues el trasplante cardíaco con hipertensión arterial pulmonar preexistente, que generalmente es secundaria a una cardiomiopatía restrictiva. Son las cardiopatías que más nos ayudan, que más nos predisponen a hipertensión pulmonar en el postoperatorio. Y otras comorbilidades como hernia diafragmática o síndromes asociados como el Down, pues son los pacientes que esperamos que hagan hipertensión o crisis de hipertensión pulmonar o vasoreactividad pulmonar en el postoperatorio inmediato. En estos, en caso de un estímulo vasoespástico, puede desencadenar una crisis de hipertensión pulmonar letal con compromiso de la función derecha. Sobre todo, el simple hecho de estimular al paciente, de aspirarlo o el dolor puede desencadenar una crisis de hipertensión pulmonar.
Y pues el óxido nítrico es efectivo para controlar el tono vascular, pero su uso profiláctico aún sigue siendo controversial. El manejo inicial de la hipertensión pulmonar es principalmente pues, la prevención. El manejo ventilatorio, la hiperventilación del paciente, la hiperoxigenación, la aspiración de secreciones cuidadosas, minimizar el dolor, sedación y analgesia adecuada, óxido nítrico y pues obviamente la extubación temprana, que suena paradójico, pero lo más importante es quitar el estímulo en la vía aérea. Otra de las complicaciones importantes son las arritmias, que tienen una incidencia entre el 15 y el 50%. Los factores de riesgo son hipotermia profunda, la edad, el tiempo de circulación y el pinzamiento prolongados, el paro circulatorio con una cardioplegia inadecuada, y las alteraciones electrolíticas, las dosis altas de catecolaminas y el calentamiento postquirúrgico rápido. Quizá el factor etiológico más importante para el desarrollo de arritmias en el postoperatorio inmediato es la hipoxia durante la cirugía cardíaca. Si hay una cardioplegia inadecuada con actividad eléctrica del corazón, pues obviamente hay más hipoxia isquemia, y un miocardio hipóxico isquémico es mucho más sensible a catecolaminas y desarrolla más arritmias. Y algo muy importante en el postoperatorio inmediato es el manejo respiratorio. Recordemos que la presión intratorácica depende, pues en la situación de una ventilación mecánica invasiva, pues obviamente depende de la presión media de la vía aérea que nosotros le estamos dando a un paciente. Y la presión media de la vía aérea es muy importante, sobre todo en pacientes con fisiología univentricular, como Gleno-Fontán, porque al aumentar la presión intratorácica, pues obviamente disminuimos el retorno venoso, que en estas fisiologías es pasivo, y obviamente compromete muchísimo más tanto la función pulmonar como el gasto cardíaco. El gasto cardíaco en este caso depende del retorno venoso pasivo. Si nosotros aumentamos la presión intratorácica o la presión intrapleural, pues obviamente el retorno venoso disminuye y esto compromete muchísimo la circulación tanto sistémica como pulmonar. Entonces, la ventilación mecánica puede tener varias alteraciones tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho. En el ventrículo derecho, al aumentar la presión intratorácica, pues obviamente eso aumenta la resistencia o la poscarga del ventrículo derecho y nos puede dar mayor disfunción ventricular derecha. Aumenta la resistencia vasculares pulmonares y disminuye obviamente pues, el flujo pulmonar. Eso es mucho más importante en las fisiologías univentriculares. Y pues en el ventrículo izquierdo disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y aumenta o puede mejorar el gasto cardíaco y el volumen de eyección del ventrículo izquierdo en caso de disfunción izquierda. Entonces, puede ser deleteria para la función derecha y puede ayudar un poco a la función izquierda, pero siempre tenemos que tomar en cuenta la presión media de la vía aérea, que casi muchas veces nunca lo revisamos. Y otro que también a veces no tomamos en cuenta es la presión intraabdominal. Muchos pacientes que pueden hacer falla renal y que hacen ascitis importante, pueden hacer hipertensión intraabdominal que comprime la vena cava y eso hace que disminuya el retorno venoso y pues obviamente también compromete el gasto sistémico. Y lo más importante tal vez es el soporte cardiovascular, y este debe ir dirigido de acuerdo a la fisiología del paciente y se debe considerar el efecto de los inotrópicos y vasopresores. O sea, se debe conocer el efecto que estos causan de acuerdo al tipo de fisiología que el paciente tiene, y eso tal vez nos va a ayudar un poquito más a dirigir la terapia aminérgica en el manejo postoperatorio. Entonces, algo que siempre nos hemos aprendido es que el choque cardiogénico tiene su origen en el corazón y que habitualmente en el aspecto de un choque cardiogénico el corazón siempre debe estar afectado, pero recordemos que hay una interacción muy importante entre la función de bomba, que depende del corazón, y entre las resistencias vasculares pulmonares periféricas, que dependen de la vasculatura capilar. Entonces es muy importante tener un adecuado flujo a través del capilar y un adecuado gasto cardíaco para mantener una homeostasis adecuada. Entonces, generalmente hay un lecho capilar entre varios grupos de células y este permite un adecuado intercambio de oxígeno y nutrientes. Cuando hay una alteración en el lecho capilar, ya sea por constricción, ya sea por aumento de catecolaminas endógenas o porque nosotros ponemos un exceso de catecolaminas, pues obviamente el lecho vascular se cierra y eso puede haber hipoxia, isquemia en las células. Entonces, el transportador más importante de oxígeno, pues ya sabemos, es la sangre, ¿sí? Y esta depende de la saturación de hemoglobina que cada eritrocito tenga. Por eso es importante que tengamos una adecuada oxigenación, y eso depende obviamente de la función pulmonar, pues para poder oxigenar adecuadamente a los tejidos. Entonces, esta es una grafiquita que muchas veces se nos ha olvidado que existe, y es más o menos cómo es el gradiente de presión en la microcirculación. Nosotros dependemos de que tengamos una presión en el sistema arterial, ¿sí? Una presión media de manera constante,
y eso hace que eso mantiene la presión en las arteriolas. Entonces, la presión en los capilares disminuye un poco más o menos la presión en los capilares disminuye de 80 a media en las grandes arterias a presión de 20 milímetros de mercurio en los capilares, y eso puede disminuir en las vénulas hasta menos de 10 y en las venas hasta incluso llegar a 0. Entonces, nosotros dependemos de que haya un gradiente de presión en la microcirculación para tener un adecuado flujo sanguíneo a través de los capilares. Entonces, si nosotros aumentamos la presión en el sistema de retorno o en las venas, en la vena cava, por ejemplo, pues obviamente aumenta la presión de retorno y eso hace que la sangre en el lecho capilar, el gradiente transcapilar disminuya y haya un estancamiento y se detenga la circulación capilar. Entonces es muy importante nosotros mantener una presión adecuada en el sistema arterial, pero también mantener una presión venosa baja para mantener un gradiente de presión en la microcirculación. Entonces, nosotros tenemos un paso de sangre de la arteriola a la vénula a través de un sistema capilar y dependemos de que los esfínteres precapilares estén abiertos para que haya un adecuado flujo a través de la microcirculación. Entonces, generalmente nosotros tenemos presiones arteriales en la arteriola de 70 milímetros de mercurio y unas presiones parciales de oxígeno de 80 milímetros de mercurio en el lado arterial con una saturación del 100%. Conforme la sangre pasa por los capilares, obviamente hay un intercambio de oxígeno y nutrientes y la presión arterial de oxígeno suele disminuir a 40 milímetros de mercurio. Entonces, las células que están de este lado del lecho capilar son células que están hasta cierto punto acostumbradas a la hipoxia, pero si nosotros bajamos la presión arterial del lado venular, obviamente el intercambio de oxígeno disminuye y hay más hipoxia e isquemia. Entonces estas células suelen entrar en aturdimiento, que vamos a hablar más adelante. Entonces es importante en el manejo del choque mantener un gradiente transcapilar para mantener un adecuado intercambio de oxígeno. Entonces, la homeostasis circulatoria ocurre cuando el sistema circulatorio es capaz de mantener un gradiente de presión adecuado en la microcirculación. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos lechos capilares abiertos y cerrados con vasoconstricción, tenemos esa imagen. El paciente tiene coloración marmórea con llenado capilar retardado. Entonces podemos ver áreas que están bien perfundidas y áreas que están mal perfundidas y eso depende de los esfínteres precapilares que pueden estar abiertos o cerrados de acuerdo a la condición hemodinámica del paciente. Entonces podemos tener un lecho capilar abierto completamente en el cual hay un adecuado paso de sangre desde las arteriolas a las vénulas y podemos dibujar perfectamente el capilar, pero en condiciones de choque, la microcirculación se cierra, hay constricción en los esfínteres precapilares, entonces hay circulación inadecuada en la microcirculación y entonces podemos ver la imagen que podemos ver del lado derecho, que coincide con la clínica del paciente que vimos anteriormente. Entonces podemos ver áreas que están bien perfundidas y áreas mal perfundidas y eso se traduce con coloración marmórea que podemos ver en el paciente. Entonces, cuando nosotros tratamos de manipular la presión arterial, generalmente los vasopresores actúan en los esfínteres precapilares en la arteriola. Cierran los esfínteres precapilares y al cerrar los esfínteres aumentan las resistencias vasculares sistémicas y aumentan la presión aguas arriba, o sea, en el sistema arterial. Pero cierran los esfínteres precapilares y entonces cierran el paso del capilar en la microcirculación y entonces podemos tener un efecto, ya sea por efecto por exceso de vasopresores, que podemos ver en los pacientes que están muy cerrados, pero que tienen infusiones elevadas de vasopresores. Entonces, nosotros cuando iniciamos un vasopresor, cerramos esos esfínteres precapilares, ¿sí? Y comprometemos la circulación a través del capilar y podemos ver este tipo de circulación. Entonces, tal vez en un paciente con un choque hipodinámico, si nosotros le ponemos un vasopresor, cerraríamos más la circulación y comprometeríamos mucho más el flujo a través de la microcirculación. Entonces, la baja presión a través de la microcirculación produce una condición con disminución de cantidad de oxígeno celular que se traduce en hipoperfusión. La hipoperfusión condiciona aturdimiento celular por baja concentración de oxígeno tisular y entonces la célula entra en una etapa de aturdimiento o hibernación. No muere, pero disminuye su función. En el caso de una célula, pues disminuye el impulso nervioso y el paciente puede tener deterioro neurológico. En el caso del corazón, pues obviamente hay disfunción miocárdica. En el caso del riñón, el paciente deja de orinar o tiene disfunción renal, que puede ser potencialmente reversible una vez que nosotros mejoramos el flujo a través de la microcirculación. Entonces, en condiciones de hipoperfusión, la célula disminuye su metabolismo, por lo tanto disminuye su función, la función se ve afectada y es como un pececito. Nosotros tenemos un pez en una pecera pequeña que no está muerto, pero pues simplemente no tiene la capacidad de moverse porque está estancado, ¿sí? Pero si lo ponemos
o mejoramos la condición, o sea, si esta sería una condición en la que el paciente está normotenso, pero hipoperfundido. Entonces, siempre recordemos, hipoperfusión es igual a choque y choque es igual a muerte. No necesitamos tener una alteración en la presión arterial para decir si el paciente está o no chocado. Simplemente la hipoperfusión nos traduce un estado de choque. Y este puede ser reversible cuando corregimos nosotros la hipoperfusión. Y por otro lado tenemos la isquemia, que es una situación en la cual el gradiente de presión en la microcirculación es demasiado bajo, tenemos que mejorarlo. Es un paciente que está hipotenso y que además está hipoperfundido, y es como ese pececito que está fuera del agua. Si lo dejamos ahí, pues evidentemente morirá invariablemente. Entonces, es una situación crítica con una evolución rápida a falla multiorgánica. Entonces, la isquemia es una situación en la cual el paciente está hipotenso e hipoperfundido, y entonces el aporte vasopresor e inotrópico en este caso ya no es suficiente y tenemos que requerir a otras terapias como la asistencia circulatoria. Entonces, si nosotros tenemos una baja presión en el sistema arterial y una presión alta en el sistema venoso, el gradiente en la microcirculación disminuye y obviamente hay estancamiento. Y entonces eso es muy importante, sobre todo en las presiones portales. El hígado y el sistema, el aparato el esplácnico está inmerso en una circulación portal. Eso quiere decir que la circulación inicia y termina en capilares. Entonces inician los capilares en el intestino, en todos los órganos, y termina en capilares en el hígado. Entonces el gradiente de presión, sobre todo en la microcirculación, si nosotros tenemos una presión en vena cava alta, pues obviamente hay estancamiento, y el primer dato de disfunción de la falla multiorgánica, pues obviamente es la función renal y hepática. Cuando nosotros tenemos un gradiente aumentado en la microcirculación por aumento en la presión venosa, pues obviamente la sangre suele estancarse en el sistema esplácnico, y lo primero que tenemos es hepatomegalia y después disfunción hepática por congestión venosa hepática. Y eso es muy importante también en la circulación renal, porque la circulación renal también tiene circulación portal. Si nosotros aumentamos la presión de retorno venoso en la microcirculación renal, pues obviamente hay estancamiento en las células, en la microcirculación renal, y eso trae como disfunción renal. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con falla multiorgánica o con un paciente chocado, la primera falla que ocurre es la renal, y la segunda falla que ocurre es la hepática, y entonces es una cascada de eventos que terminan en falla multiorgánica y muerte. Entonces, la eficiencia cardíaca depende de la función sistólica, del poder cardíaco y de la función diastólica. Entonces, el poder cardíaco lo calculamos con la presión arterial media y el gasto cardíaco dividido entre 451. Y el poder cardíaco es muy importante porque nos ayuda a mantener la respuesta del corazón hacia los cambios en la circulación sistémica. ¿Se ve esa imagen? Es compartirla. No, está compartido, ¿no? Y poner stop share. Bueno, esa es la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo. Y aquí lo que podemos ver, la función cardíaca, la función de bomba del corazón depende en qué tanto se relaja el corazón en diástole y qué tan rígido el corazón se pone en sístole. Entonces, nosotros estamos inmersos entre dos curvas, entre una curva de presión diastólica y una curva de presión sistólica, o la respuesta del corazón en la sístole y en la diástole. Entonces, normalmente nosotros tenemos presiones de llenado de diástole, hay una contracción del corazón, la válvula aórtica se abre, llegamos a una presión sistólica máxima, después hay relajación, la presión cae y entonces otra vez la válvula aórtica se abre, y esta situación durante el ciclo cardíaco. Entonces, cuando nosotros tenemos una adecuada función sistólica y una adecuada función diastólica, tenemos un volumen latido adecuado, una fracción de eyección adecuada, un gasto cardíaco adecuado y evidentemente una presión arterial adecuada. Entonces, del lado derecho podemos ver presión arterial sistólica, presión arterial pulmonar, presión del atrio izquierdo, atrio derecho, presión capilar pulmonar, presión venosa central, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y presión de eyección. Entonces, en condiciones de un miocardio sano, cuando nosotros ponemos algún vasopresor inotrópico, en las curvas de abajo, la curva verde corresponde a la presión arterial, o una curva de línea arterial, y la roja corresponde a la curva de presión del ventrículo izquierdo. Cuando nosotros tenemos un corazón sano y tratamos de ponerle algún vasopresor, por ejemplo, le pongo norepinefrina. La norepinefrina, pues es un vasopresor que aumenta las resistencias vasculares periféricas al actuar en el esfínter precapilar, ¿sí?
Si yo tengo un corazón sano, el gasto cardíaco se va a mantener. Entonces, aquí yo empecé con un gasto cardíaco de 5.6, aumentó ligeramente y la presión arterial se mantiene. Entonces, tengo un corazón en condiciones de, con un poder cardíaco adecuado. Es un corazón sano, sin problema de isquemia, sin ninguna lesión. Entonces, si yo le pongo un vasopresor, a la dosis que yo le ponga, va a responder al aumento de las resistencias vasculares periféricas. Es como cuando vamos en una bicicleta y de repente vamos en una pendiente. Pues obviamente al principio, si se va levantando la pendiente, nosotros vamos a poder subir sin ningún problema porque tenemos una condición física adecuada. Pero si ponemos a un viejito a subir en la pendiente, pues obviamente no va a poder. Lo mismo pasa con el corazón. Si tenemos un corazón sano, yo le pongo un vasopresor, pues este va a aumentar su poder cardíaco, va a aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco se va a mantener. Pero, ¿qué pasa en condiciones en las cuales yo tengo disfunción biventricular? En una condición en la cual tengo disfunción biventricular, tengo presiones de llenado ventriculares elevadas, ¿sí? Y la contractilidad está disminuida. Entonces tenemos un paciente que está hipotenso, que tiene presiones de llenado ventriculares altas, presión capilar elevada, la presión del atrio izquierdo está alta, ¿sí? Y aparte tengo gasto cardíaco bajo. Estamos con un índice cardíaco, un gasto cardíaco de 2.7 para una persona de 8 kilos, que le quedaría menos de 1 de índice cardíaco. Entonces, ahí yo tengo presiones de llenado ventricular elevadas con una contractilidad disminuida. Eso hace, obviamente, pues, que el volumen latido disminuya. La fracción de eyección aquí está en 14 y el volumen latido está en 25 mililitros. Entonces, es quizás el paciente en choque cardiogénico que nosotros estamos acostumbrados a ver en el postoperatorio. Un paciente que está hipotenso, con un gasto cardíaco bajo y que posiblemente, pues evidentemente necesites dosis de vasopresores inotrópicos elevadas. Entonces yo tengo un paciente hipotenso con bajo gasto cardíaco. Lo primero tal vez, mi primera respuesta para mejorar, o lo primero que me va a estresar, porque el gasto cardíaco no lo voy a ver, va a ser la presión arterial. Entonces mi primera respuesta o mi razonamiento inicial sería ponerle un vasopresor para aumentar la presión arterial. Entonces, le subo o le pongo una dosis de vasopresor, tal vez 0.4 de norepi, ¿sí? Entonces, le estoy poniendo más gasto, o sea, le estoy aumentando la poscarga a un miocardio que por sí está disfuncional. O sea, la función de bomba está baja con un poder cardíaco bajo. Este paciente no tiene la capacidad de responder a un aumento de las resistencias vasculares periféricas que yo le voy a imponer al ponerle un vasopresor. Entonces, si le sigo subiendo la dosis de vasopresor, en algún momento voy a hacer que el miocardio fracase. Lo podemos ver acá, el gasto cardíaco, que inicialmente sube, pero conforme yo aumento la dosis de vasopresor, el gasto cardíaco disminuye. Entonces, el vasopresor inicialmente me va a ayudar a subir un poquito la presión arterial porque aumenta las resistencias vasculares periféricas, pero va a hacer que el gasto cardíaco disminuya y comprometa aún más la función orgánica del paciente. Entonces voy a tener un paciente que posiblemente esté normotenso, pero que sigue estando mal perfundido porque yo le cerré la microcirculación y entonces eso va a evolucionar a falla multiorgánica, ¿sí? Entonces, tal vez mi segunda respuesta sería ponerle un inotrópico, un inodilatador para mejorar las presiones de llenado ventriculares. Entonces a lo mejor le pongo milrinona. Entonces la dosis de milrinona generalmente nosotros empezamos a 0.5, pero aquí la vamos a llevar a 0.75. Y vemos qué pasa con el gasto cardíaco y con la presión arterial. Entonces inicialmente la milrinona me puede mejorar un poco el gasto cardíaco, ¿sí? Y ahí podemos ver que el gasto cardíaco aumenta. Empezamos en 2.8 o en 2.1, perdón, y vamos en 3.7, 3.6, que aún para una persona, para un niño, por ejemplo, de 30 kilos, su índice cardíaco sigue quedando bajo y me queda todavía en rango de choque cardiogénico. Entonces aumento la dosis de milrinona a 0.75 y ahí veo que mejora la presión arterial, mejora el gasto cardíaco, ¿sí? Ligeramente. Y entonces tal vez yo digo, bueno, le voy a poner una dosis de epinefrina o de adrenalina y la llevo a 1.5 microgramos, que es una dosis muy alta. Entonces ahí el paciente ya está normotenso o tiene una buena presión arterial, ¿sí? Tiene unas presiones de atrio o las presiones de llenado ventricular siguen estando altas. O sea, tengo una presión de atrio izquierdo de 31 con una presión capilar pulmonar en 32. Obviamente ese paciente no va a tolerar que lo extube con esa presión en cuña la arteria pulmonar. Ya tengo un gasto cardíaco adecuado, está normotenso, pero tengo un score aminérgico muy alto. O sea, tengo 0.75 de milrinona, o sea, 7.5 de milrinona, 20 microgramos de norepinefrina, o sea, 200, ahí 207,
más 150. Entonces tengo un score aminérgico arriba de 300. Evidentemente ese paciente morirá en las primeras horas en esas condiciones. Entonces tengo un paciente que tiene buena presión arterial, que tal vez tiene un gasto cardíaco limítrofe, pero que tiene un score inotrópico muy alto, cerrado en la microcirculación, y obviamente el paciente pues se va a morir. En esta situación, en las cuales el paciente es un paciente que tiene un score inotrópico alto, que tiene una condición clínica muy deteriorada, con falla multiorgánica, pues es una condición en las cuales las opciones terapéuticas, farmacológicas y médicas están limitadas. Entonces sería un paciente que sería candidato a una asistencia circulatoria mecánica. Lo más factible o lo que tenemos nosotros, pues es una cosa que se llama ECMO. Y entonces lo meto a ECMO, porque es un paciente que tiene un score inotrópico alto. Generalmente consideramos en choque cardiogénico un score inotrópico arriba de 50, pues el paciente tiene una mortalidad del 90% en las primeras 24 horas, entonces son pacientes que son candidatos a asistencia circulatoria mecánica. Entonces, pues lo meto a ECMO. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a canular y todo eso. Entonces yo inicio con un flujo de 2.5 litros por minuto, ¿y qué pasa? Yo lo meto a ECMO y entonces pues ya no tiene caso que yo le meta o tenga los efectos deleterios de todas las drogas que tenía. Entonces, pues se las quito de golpe. Le quito norepinefrina, le quito la adrenalina y tal vez le dejo el inotrópico. La mirrinona tal vez sí la va a necesitar. Entonces, ahí yo tengo un paciente que tiene 70 de presión media, que tiene una presión de atrio izquierdo de 28, una presión capilar pulmonar de 27, que tiene un gasto cardíaco de 4.5, de los cuales yo le estoy dando 3 litros tan solo por la asistencia circulatoria mecánica. Pues es un paciente que ahorita yo lo tengo bajo perfusión, sin ningún efecto de ninguna droga, y le doy tiempo a que se recupere el estado de aturdimiento miocárdico secundario a la cirugía. ¿Cuánto tiempo? Pues habitualmente 24 a 72 horas mientras oxigeno al paciente, pero también tengo varias limitantes. Si, por ejemplo, en la curva de abajo ustedes pueden ver en el verde la línea de presión arterial. El ECMO me aumenta la presión arterial media. Entonces aquí yo tengo un flujo de ECMO de 2.6 litros. Entonces lo más que el ECMO me da son 6.100. Entonces yo le aumento el flujo de ECMO todo lo que pueda para aumentar la presión arterial, porque él me diría 80 de presión sistólica para un paciente es baja, pero habitualmente lo que nosotros tenemos que recordar es que el ECMO no me aumenta la presión sistólica, sino me aumenta la presión media, y la diastólica y la media. Entonces, al aumentarme la presión media, mejora la perfusión sobre todo coronaria, pero cuando yo aumento demasiado la presión media del paciente, llega un momento en que el gradiente sístolo-diastólico se acorta y cierro la válvula aórtica. Vamos a ver. Entonces, si yo le aumento demasiado el flujo de ECMO a un paciente, lo que voy a hacer es que le aumento demasiado la presión arterial media. Y entonces evito, en verde ustedes pueden ver la línea arterial que va prácticamente plana. Entonces yo tengo un paciente que tiene una presión sistólica de 88 con una diastólica de 85, un gradiente sistodiastólico muy bajo o nada, con una buena presión. Entonces tengo un paciente que tiene buena presión arterial, pero que tiene unas presiones de llenado ventriculares muy altas y que la válvula aórtica está prácticamente cerrada. Eso hace que la presión intraventricular, pues obviamente aumente, y entonces al no eyectar la válvula aórtica, la sangre se estanca en el ventrículo derecho y hay trombosis. Entonces, algo muy importante que yo debo tomar en cuenta cuando manejo un paciente con choque cardiogénico en ECMO es que el flujo de ECMO debe ser suficiente para mantener una adecuada perfusión, pero no demasiado alto para permitir que la válvula aórtica se abra. Sí, doctor. Cuando la función cardíaca está bien, o sea, cuando el poder cardíaco es adecuado, el corazón puede responder a todos los aumentos en las cargas de presión o la poscarga, pero cuando el poder cardíaco no es adecuado, vimos lo que pasa en el simulador. Entonces, la última opción terapéutica cuando
el paciente está hipotenso, mal perfundido, con score inotrópico alto, pues es someterlo a asistencia circulatoria mecánica. Este es un ECMO veno-arterial en el cual, en el cual extraemos sangre de una vena y la metemos al atrio derecho. Eso es simplemente para dar soporte respiratorio. Entonces, ponemos una cánula en la arteria femoral, que habitualmente es una cánula, en la vena femoral, que habitualmente es una cánula de gran calibre, y reinyectamos por una cánula en yugular, que habitualmente también es una cánula de gran calibre. Entonces, habitualmente cuando nosotros conectamos un paciente en ECMO es una situación de extrema gravedad en la cual tenemos presiones de ventilador muy altas y en el cual el paciente está hemodinámicamente tan inestable que no es posible moverlo de su cama. Entonces, la canulación tiene que ser en su cama y habitualmente son situaciones catastróficas con mucha sangre y mucho estrés. Entonces, esta es otra situación en la cual tenemos un paciente con ECMO veno-arterial en el cual sacamos sangre por una vena, que es la vena yugular, y lo reinfundimos por una arteria, que es la arteria carótida. Es la principal forma de canulación neonatal de ECMO veno-arterial y la complicación principal posiblemente son las hemorragias intracerebrales por el flujo de ECMO que nosotros tenemos que poner. Esta es una canulación central de un paciente en ECMO veno-arterial también, entonces en la cual se canula a través de la cánula venosa, se pone directamente en el atrio derecho y la cánula de reinyección se pone directamente en la aorta. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos un paciente en ECMO tenemos que vigilar sobre todo esto, el gradiente sístolo-diastólico, que debe haber mínimo una diferencia de 10 milímetros de mercurio entre la sístole y la diástole para permitir que la válvula aórtica se abra. Si nosotros aumentamos demasiado el flujo de ECMO, cerramos la válvula aórtica y entonces hay hipertensión en el ventrículo derecho y hay que colocar una cánula extra para desfogar el ventrículo izquierdo. Perdón. Entonces, lo más importante que nosotros vigilamos en el paciente en ECMO no es la presión arterial, sino más bien los datos de perfusión. Entonces, medimos la oxigenación cerebral. Este es un NIRS, que es saturación regional de oxígeno por espectroscopía cercana en el infrarrojo. Normalmente las saturaciones normales deben ser entre 55 y 75 para hablar de normoperfusión. Entonces, aquí el paciente tiene una saturación cerebral de oxígeno adecuada. Monitorizamos los gases en línea, esta es la saturación arterial y esta es la saturación venosa, es como si estuviéramos tomando una gasometría venosa de manera continua y tiene una reserva venosa de 76, o sea, está normal. Entonces, el objetivo es llevar de un paciente de esta clínica de hipoperfusión, en el cual está marmóreo, mal perfundido, con llenado capilar retardado, ¿sí?, a una clínica de este tipo, en el cual el llenado capilar pues es prácticamente normal, la coloración del paciente es adecuado, entonces es importante, lo más importante en la perfusión es eso. Este es otro tipo de canulación, es un paciente con choque cardiogénico postcardiotomía en el cual se llevó a ECMO veno-arterial y se colocaron dos cánulas, una cánula arterial en la arteria femoral y una cánula venosa en la vena femoral, y es importante colocar esta canulita, que es una cánula para perfusión distal, en el cual se mete un catéter en la parte distal de la arteria femoral, porque una vez que nosotros colocamos la cánula arterial en la arteria femoral es tan gruesa que ocluye completamente el flujo, y entonces provocaría necrosis en la pierna. Entonces se coloca una cánula de perfusión distal para evitar precisamente esto, que es una cánula que sale directamente de la cánula de reinyección arterial. Entonces, nosotros sacamos la sangre por una vena, que prácticamente la cánula debe llegar hasta la desembocadura de la suprahepática, sacamos la sangre, la pasamos por una centrífuga, la oxigenamos y la regresamos a una arteria, en este caso la arteria femoral, y acá abajo es la cánula de reinyección distal para evitar que el miembro se isquemice. Y este es el mismo paciente que ya conectamos. Una vez que lo conectamos a ECMO y el paciente esté estable, pues no es necesario que esté en ventilación mecánica, sigue en ECMO mientras se recupera. No es necesario que esté sedado ni anestesiado ni ninguna situación, solo viene anestesiado y puede estar comiendo incluso, está sin soporte aminérgico y solo soporte de ECMO. Una vez que se desconecta, pues obviamente se da rehabilitación para que pueda irse rápido. Y básicamente es eso. Entonces, lo más importante en el manejo del paciente post-cardiotomía o choque cardiogénico post-cardiotomía es comprender la fisiología del choque, comprender que si nosotros aumentamos demasiado las presiones o nos preocupamos más por mantener una presión arterial adecuada en vez de mantener un gradiente de presión en la microcirculación y que el paciente esté bien perfundido, entonces pues vamos a perpetuar más la lesión cardíaca y entonces el paciente nunca va a salir del choque. Y eso es todo. Espero que no tengan dudas porque no tengo respuestas. Vamos en 10 minutos. ¿Ya, Mike?